Bueno, chicos, entonces, sobre Aura, ¿sí? Nosotros vimos a nivel argumento los hechos que van apareciendo, pero también podemos encontrar varios elementos para analizar fuera de lo que es el argumento en sí, ¿sí? Hay varios ejes más desde los cuales se puede llegar a analizar. Acá vamos a presentar algunos, ¿sí? Por lo menos para el capítulo 1 y 2, ¿sí? Después, para los otros capítulos también, van a aparecer más cosas, pero tampoco se los voy a adelantar ahora porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Pero con lo que leímos en estos dos capítulos, por lo menos podemos abordar estas cosas, ¿sí? Bien, lo primero que podemos mencionar es la cuestión del tipo de narrador, ¿sí? Que, a ver, resulta bastante llamativo, ¿sí? Este narrador que tenemos acá. ¿Por qué? ¿Ustedes anteriormente habían leído alguna novela o algún cuento que estuviera narrado de esta manera? No. ¿Por qué? Porque fíjense que, a ver, ya desde el inicio, fíjense cómo arranca. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees ese aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. ¿Sí? Fíjense cómo está dirigido el narrador hacia el lector, ¿sí? Entonces, es un poco fuera de lo común ese tipo de narrador. Nosotros siempre cuando hablamos de los narradores, ¿sí? Esto ya lo sabemos, el narrador es la voz que cuenta la historia, obviamente no es el autor, ¿sí? Tenemos una diferenciación ahí, pero nosotros siempre cuando hablábamos de tipos de narradores teníamos tres tipos de narradores, ¿sí? O considerábamos por lo menos esos tres: el narrador protagonista, el narrador testigo y el narrador omnisciente. En este caso, Aura tiene algo muy característico, que es el narrador en segunda persona, ¿sí? Que escapa de esos tres narradores que habíamos mencionado anteriormente. Así que podríamos llegar a considerar que aparece un cuarto en este caso. Bien, ustedes yo creo que se acuerdan, ¿sí? Sin ningún problema, cuáles eran estos tipos de narradores que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a hacer un repasito rápido por las dudas, pero esto estoy seguro de que ya lo saben, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del narrador protagonista, ¿sí? Vamos a encontrarnos con que es un personaje y nos va a contar su propia historia, ¿sí? Siempre está narrado en primera persona y vamos a saber todo lo que piensa, hace o siente ese protagonista, ¿sí? Esa persona que nos lo está contando. Acá tenemos un ejemplo, un pequeño fragmentito de un relato que tiene narrador protagonista. Dice: hace unos años, no importa cuántos exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé en irme a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía, ¿sí? Fíjense que cuenta su propia historia, ¿sí? Es lo que él vive o lo que él va a vivir, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un narrador testigo, también tenemos un personaje, pero la diferencia, ¿cuál va a ser? La diferencia está en que el protagonista cuenta su propia historia, el testigo cuenta la historia que está centrada en otros, ¿sí? Va a contar algo que él leyó, que él escuchó, que a él le contaron o que él vio, ¿sí? Puede ser que participe de la historia, ¿sí? Puede ser que aparezca en la historia, pero no va a ser el protagonista, ¿sí? Un caso típico de este tipo de narrador van a ser los relatos de Sherlock Holmes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el relato, la historia policial, pero ¿quién es el narrador siempre en estas historias? John Watson, ¿sí? Entonces, ¿participa de las historias? Sí, pero ¿es el personaje más importante? No, es el segundo personaje. El más importante es Sherlock Holmes y la historia está centrada en él, ¿sí? Siempre vamos a conocer a través del narrador testigo lo que conoce el testigo. Entonces vamos a tener una información limitada, ¿sí? Podemos saber lo que él piensa, lo que él siente o las cosas de las que él se entera, pero no llegamos a conocerlo todo, ¿sí? Y puede estar narrado tanto en primera persona como en tercera. Puede darse cualquiera de los dos casos. Acá tenemos un fragmentito de ejemplo, ¿sí? Que decía: lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo.
Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. ¿Sí? Fíjense cómo todo es algo que él recuerda de otros hechos, de otras personas, ¿sí? No es él lo más importante, ¿sí? Bien. Y después teníamos el omnisciente, que como sabemos no es un personaje, ¿sí? Está por fuera de la historia, narra todo en tercera persona, pero como su nombre lo dice, omnisciente, omni significa todo, siente saber, ¿sí? Todo lo sabe, ¿sí? Conoce todo lo que hacen, piensan o sienten los personajes. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Siempre hay muchísimos ejemplos de esto porque nos permite percibir qué es lo que piensan los personajes. Si tenemos acceso a toda esa cuestión que no la tenemos en los otros casos, salvo que se refieran a sí mismos, a los personajes que están narrando, ¿sí? Bien, el fragmento dice así. Eran las 10 de la noche del mismo día y los últimos residentes del condominio en la montaña iban regresando a su rutina y su sobriedad. Jane, en cambio, sentada en la cocina con un vaso de escocés sobre la mesa limpia ante ella, iba cayendo más y más en un sentimiento que solo identificaba como algo poco familiar. No podía describirlo, era a la vez temible y agradable. Era como dejarse llevar y traer de algún lugar. Trató de recordar. ¿Cuándo había comenzado exactamente? Fíjense cómo tiene acceso a la mente del personaje, en este caso, ¿sí? Bueno, y acá llega el cuarto tipo de narrador, que va a ser el caso que encontramos acá en Aura, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el caso del narrador en segunda persona? Va a ser un personaje, ¿sí? Es un personaje de la historia, pero está narrado justamente como su nombre nos lo dice, en segunda persona, ¿sí? En el tú o el vos, en caso de que sea un dialecto más rioplatense, ¿sí? Y va a generar un efecto un poco extraño, ¿sí? Por un lado nos da la sensación como si nosotros lectores fuéramos el protagonista, ¿sí? Porque fíjense que dice, lees ese anuncio, ¿sí? Lees y relees ese anuncio, parece dirigido para ti, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones nos hacen sentir tal vez un poquito más involucrados en la historia o más apelados en la historia, ¿sí? Y también puede llegar a ser que cree el efecto de que se está contando la historia a sí mismo, ¿sí? Tal vez, no sé, es como si fuera el Felipe Montero del futuro, una vez que ya terminan todos los hechos de la historia, que se lo cuenta al Felipe Montero del pasado, ¿sí? Podría llegar a generar ese efecto, esa sensación, ¿sí? Podría ser, no estoy diciendo que sea el caso, ¿sí? Pero podría llegar a generarnos esa sensación. Bien, y bueno, y acá como fragmento les puse el inicio de la novela, ¿sí? Fíjense de nuevo lo que dijimos, lees ese anuncio, una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días, lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más, distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato, tú releerás, se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero, ¿sí? Bueno, fíjense cómo apela constantemente al lector, en ese caso como si el lector fuera Felipe Montero, ¿sí? Bien, perfecto. Eso en lo que refiere al tipo de narrador, ¿sí? Que vamos a tener este tipo de narrador nuevo que es la segunda persona, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener la cuestión de la presencia de lo siniestro, ¿sí? Que ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto esto de lo siniestro antes de las vacaciones, ¿sí? Que, a ver, no vamos a profundizar demasiado, vamos a pasar rápido de este tema, pero como para que recuerden, ¿sí? Se asociaba más que nada con lo extraño, lo desconocido dentro de un ámbito que me resultaba familiar o conocido, ¿sí? Bien, eh, tiene que ver principalmente con esa cuestión. Y había varias cosas, varios elementos que podían llegar a
generar esta sensación de siniestro en una historia. Ahí se mencionaban algunos, pero también pueden aparecer muchos más, ¿sí? Por ejemplo, en esta historia, ¿qué elementos les parece a ustedes que puede colaborar para generar esta sensación de que hay algo siniestro en los hechos, en la historia? El cuadro. El cuadro, ¿sí? Fíjense, esa cuestión de todas esas imágenes satánicas, ¿sí? Ahí tenemos un elemento bien claro, ¿sí? Bastante perturbador. O sea, si tenés a una anciana que le está rezando a eso, y algo raro hay ahí, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra cosa se les ocurre, chicos? Que esté todo oscuro, quizás. Bien, la oscuridad, por otro lado, ¿sí? Fíjense que acá habla de la relación entre lo nuevo y lo conocido, ¿sí? Lo desconocido y lo conocido. ¿Cómo haces para distinguir aquello que conoces de aquello que no conoces en la oscuridad? ¿Sí? Todo, de alguna manera, se presenta como desconocido o misterioso porque no puedo distinguir qué es, ¿sí? Eso colabora para generar ese efecto, esa incomodidad en el personaje. Bien, ¿alguna otra cosa les parece que puede llegar a ser? Los animales, ¿Cómo? el tema de los animales, Los animales. hay, ¿Y en qué animales aparecen? bueno, hay un conejo, ojos rojos, Bien, tenemos el conejo. Ocurre algo extraño con el conejo, ¿vieron? Más bien una coneja, en realidad. Que fíjense que en un momento desaparece y Consuelo dice algo, ¿sí? que va a volver, que, que vuelva, y justo aparece la sobrina, y dice, ay, ahí volvió mi compañera, Bien, ella tiene que luego de volver eso a le dice, compañera, le dije que volvería, ¿sí? Y aparece Aura. Entonces se puede llegar a hacer tal vez alguna asociación entre eso, ¿sí? Entre la coneja y la figura de Aura, que había aparecido de la nada después, ¿sí? No estoy diciendo que la exista, pero que, a ver, nos puede insinuar eso el texto hasta ahora. Bien, entonces ahí tenemos también algo que nos genera una sensación extraña, ¿sí? Ese misterio acerca de, bueno, ¿qué pasa con la coneja? Si eso no aparece, desaparece, ¿sí? De la misma manera que Aura apareció de la nada ahí. Bien, perfecto. También aparecen otros animales, ¿sí? Habíamos mencionado a los gatos, ¿sí? Y esa sensación de duda que aparecía acerca de si existían, si estaban los gatos o no, ¿sí? Porque Aura le mencionaba que sí, pero después Consuelo le decía como que no había ningún gato acá, ¿sí? Bueno, también nos genera esa duda de a quién le creo, qué es lo que está pasando. ¿Y les parece que puede haber algo más ahí? ¿Se acuerdan cuando mencionamos la comida, el almuerzo? ¿Para cuántos estaba preparada la mesa? Ah, sí, el tema de que estaba preparada para 4 y eran 2. Ujú, bien. Ponele, en todo caso, que la anciana que Consuelo se sentía mal a último momento y decidió no comer. Tenemos tres, ¿sí? ¿Qué pasa con el otro lugar? ¿A quién estaban esperando? ¿Para quién era esa comida? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otra cuestión, que es algo desconocido, que no sabemos a qué apunta, a qué se refiere. ¿Sí? Bien, todos esos elementos de alguna manera colaboran para generar esta sensación de extrañeza. ¿Sí? Bien, bueno, después si llega a aparecer alguno nuevo más adelante, lo vamos sumando. Por otro lado, la cuestión del género literario. ¿Sí? Nosotros habíamos visto las diferentes clasificaciones dentro de lo que era el fantástico, no vamos a profundizar mucho en eso, vamos a tomar como modelo el de Todorov, que es el más afianzado en realidad, ¿sí? De acá, por el momento, ¿a cuál les parece que puede corresponder? ¿Tengo algo sobrenatural hasta ahora? Fantástico, extraño, por ahí.
El fantástico extraño, recordemos, era el que tenía un elemento que parecía sobrenatural y sobre el final se explicaba, ¿sí? Por ahora no tenemos explicación, ¿sí?, de algo, y tampoco estamos del todo seguros si hay algo sobrenatural o no, ¿sí? A ver, ¿qué elementos podríamos considerar sobrenaturales? Que el anuncio esté hecho para él. Bien, es bastante curioso, por lo menos, ¿sí?, esta cuestión de todo lo que pide el anuncio pareciera directamente dirigido a él, ¿sí? Cumple con todas las condiciones. Y es más, pasó un día y sigue estando el anuncio, ¿sí?, y ofrecen más plata todavía. Entonces, eso nos puede llegar a llevar a pensarlo, ¿sí?, que sea demasiada casualidad. Y también tenemos otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, esto de la coneja, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿La coneja era Aura o no? ¿O fue una casualidad eso? Entonces, ahí también, pero nos genera una cierta duda, una vacilación. Todavía no sabemos si es un elemento sobrenatural o no, ¿sí? Bien, eso por ahora va a estar en duda, ¿sí? No podemos corroborarlo hasta no terminar con la lectura. Bien. Bueno, entonces teníamos también los símbolos literarios, ¿sí? Que después esto igual vamos a profundizar en la clase que viene, esta cuestión de los símbolos, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer muy a grandes rasgos alguna que otra definición, ¿sí? Como para saber de qué estamos hablando y cómo manejarnos con esto, ¿sí? Básicamente, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es un elemento que alude a un concepto abstracto, pero sin nombrarlo, ni hacer ninguna referencia explícita. ¿Qué quiere decir eso? Yo menciono un elemento, ¿sí?, y ese elemento me lleva a pensar a un concepto, me lleva a pensar a otra idea, ¿sí? Pero yo nunca expongo esa otra idea, ¿sí? Si yo, como lector o como persona con la cultura general suficiente, me doy cuenta de esa referencia, de ese símbolo, genial, lo comprendo mucho mejor. Ahora, si yo no me doy cuenta de lo que significa ese símbolo, ¿puedo seguir entendiendo la historia? Sí, puedo seguir entendiéndola. No me va a cambiar la comprensión del argumento. Pero sí, el conocer el símbolo me lleva a comprender mejor qué función está cumpliendo ese elemento, por qué está ahí, hacia dónde va apuntando la historia, ¿sí? Tiene varias de esas cuestiones, ¿sí? Ahora, esa alusión, esa imagen, ese concepto al que hace referencia, no es algo que se le ocurrió al autor inventar, ¿sí?, sino que esa asociación ya forma parte de nuestra cultura general, ¿sí?, o por lo menos de nuestra cultura colectiva. No sé si general, porque no sé si todos lo conocemos, ¿sí?, pero forma parte del conocimiento de la sociedad, ¿sí?, en el sentido de que no es algo que inventó una persona, ¿sí?, no le pertenece a alguien esa asociación, ese símbolo. Bien, acá les nombré algunos de los más comunes. Vamos a tener, por ejemplo, la paloma. ¿Sí? Fíjense, la paloma uno asocia directamente. La paloma es el símbolo universal de la paz, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo bien claro. Otro que se utiliza mucho es la balanza. Si vos pensás en una balanza y automáticamente estás pensando en la justicia, ¿sí? Después aparecen otros, ¿sí?, que tal vez no son tan comunes, pero si uno se pone a pensarlo, existe esa asociación y hasta pueden llegar a encontrarse los orígenes de esas asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces van a ver que en muchas historias aparece el bosque, ¿sí? Aparece esa ubicación geográfica. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué es lo que suele suceder siempre en el bosque? Se pierden, hay algún enemigo, alguien a quien se tienen que enfrentar, ¿sí? Bueno,
ahí automáticamente la asociación se da entre el bosque y lo desconocido asociado con el peligro, ¿sí? ¿Y a qué puedo retrotraerme como para comprender ese símbolo? Y a las típicas historias tradicionales, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el caso de Caperucita Roja. Bueno, el bosque es un elemento importantísimo ahí, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de Hansel y Gretel, cuando se pierden. Bueno, ahí forma parte, esas historias forman parte de nuestra cultura general, de nuestra cultura colectiva, y terminan generando ese símbolo como lo es, por ejemplo, el bosque, ¿sí? No necesariamente yo hoy en día automáticamente lo primero que pienso cuando pienso en un bosque es peligro, ¿sí? Es lo desconocido. Pero si me pongo a pensar en las típicas historias donde se incluye un bosque, siempre suele estar asociado con eso, ¿sí? También tenemos este otro símbolo, lo habíamos trabajado el año pasado, no sé si se acuerdan, el símbolo del laurel, ¿sí? Que tenía su origen en la mitología griega. ¿Se acuerdan, chicos? La historia de Dafne y Apolo, que Apolo se había peleado con Cupido, Cupido lo flechó para que se enamorara de Dafne, pero que Dafne le tenía miedo, le tenía rechazo a Apolo, entonces se escapaba de él y le pidió a su padre que la permitiera huir, que no permitiera que estuvieran juntos y la convierte en un árbol, en el árbol de laurel, ¿sí? Y después Apolo, enamorado, toma eso como un símbolo y a partir de eso se convierte en un símbolo de gloria o de éxito, ¿sí? Y le dan el laurel, ¿sí? Por ejemplo, la corona de laureles, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los emperadores, en el caso de los Juegos Olímpicos, en su origen, ahora creo que ya no tanto, y por ejemplo aparece incluso en nuestro himno nacional, ¿sí? Bien, entonces, históricamente tiene su origen en la mitología griega, pero después se conserva incluso en nuestra sociedad de hoy. Bien, ¿se entiende, chicos, entonces qué sería un símbolo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien. ¿Qué símbolos hasta ahora encontramos dentro de Aura? Podemos mencionar dos, que hicimos alguna mención hasta ahora de uno, que era el conejo, o la coneja, mejor dicho, ¿sí? Y después hay otro que es el perro. Vamos a arrancar por la coneja y después vamos al perro. La coneja, que de alguna manera se la asociaba un poco con Aura, ¿sí? Tiene que ver, les leo la nota al pie, ¿sí? Según el diccionario de símbolos, el conejo está vinculado a la divinidad Madre Tierra, responsable de las aguas regeneradoras, la vegetación, la renovación perpetua de la vida en todas las formas. Así, por ejemplo, en honor al dios egipcio Osiris, se ha despedazado y arrojado conejos al río Nilo para asegurar su regeneración periódica, ¿sí? Entonces, tiene que ver de alguna manera con esta cuestión de un poco el ciclo de la vida, la regeneración, ¿sí? Bien, tiene que ver un poco con eso, la naturaleza, la vida, la regeneración, va por ese lado, ¿sí? La fertilidad muchas veces. Bien, y por otro lado tenemos la figura del perro, que esta es bastante interesante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde aparece la figura del perro, chicos? Cuando él llega a la casa de la señora y toca la puerta, Bien, cuando toca la puerta, el llamador, ¿sí? Para que le abran, para hacer sonar cuando golpea la puerta, tiene forma de perro, ¿sí? Es un detalle bastante relevante dónde está ubicado esto, apenas en la puerta de entrada. ¿Por qué? A ver, perro más famoso de la historia antigua, digamos. Perro más famoso dentro de lo que es la cultura clásica. ¿Quién es? Aparece en Harry Potter también. Aparece en la primera película de Harry Potter. ¿Qué preguntaste? ¿Quién? ¿Qué preguntaste?
el perro más famoso que aparece en la cultura griega, ¿sí? El Y de las que, 3 cabezas. bien, el perro de 3 cabezas, Cerbero o Cancerbero, ¿sí? Que, ¿dónde estaba? En, ¿Qué función cumplía? en el inframundo. Bien, estaba en la puerta, en la entrada del inframundo, del infierno, ¿sí? Era el guardián de la entrada. Bueno, acá fíjense que tenemos en la entrada de la casa este símbolo del perro, ¿sí? No es ninguna casualidad eso. Además, fíjense después, si asociamos lo infernal de esta cuestión del perro de Cerbero con las imágenes de la pintura después, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos otra asociación satánica, si se quiere, ¿sí? Bien. Y también se menciona ahí en el diccionario de símbolos que el perro cumplía la función del psicopompo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, básicamente? Quiere decir que acompañaba, si era un acompañante del hombre, en el pasaje de una vida a la otra vida o de la vida a la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, también podría llegar a vincularse con eso, ¿sí? El pasaje de un tipo de vida a otro, cuando estás fuera de la casa y cuando estás dentro, ¿sí? Podría llegar a ser, ¿sí? Sería una especulación eso. Bien, podrían llegar a darse todas esas interpretaciones, ¿sí? Fíjense cómo solamente el saber qué significa el perro como símbolo, ya en las primeras escenas, me puede llegar a llevar a pensar y hacer esas deducciones, ¿sí? Entonces, un elemento que yo sé qué significa el perro, no, no sé qué significa. ¿Puedo seguir comprendiendo la historia? Sí, tranquilamente puedo comprenderla. Ahora, si yo sé qué significa, me va a permitir guiarme mucho mejor, moverme mucho mejor dentro de la historia porque puedo imaginarme con qué lo puedo llegar a asociar, ¿sí? ¿Se entiende entonces cuál es la función de los símbolos en este caso? Sí. ¿Sí, chicos? Bien. Bueno, en cuanto a explicación, sería hasta acá.